Presentamos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales y en la página web de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, aquí en la sala Zoom, y quienes nos verán en diferido. Hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, vamos a ver otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a ver una operación militar que se hizo de manera continuada en Arauca. Para hoy teníamos previsto la emisión 251, que es otra operación, una incursión terrorista de las FARC en Puerto Rondón, y hemos hecho el cambio. Para el viernes haremos la de hoy, entonces es simplemente un cambio de fechas, más no de procesos. Igual vamos a analizar el día viernes la de Puerto Rondón. Día Muy viernes bien. 9 de diciembre. A Muy bien. continuación. Todavía no, Vicente. Ya Sí. A partir esta operación de el golpe que se produjo contra las FARC en Arauca en el año 2012 tiene una cantidad de antecedentes impresionantes, pero ya veremos algunos en el momento determinado. Lo cierto es que fue un golpe muy importante causado por las fuerzas militares en un momento en que se estaba contando por parte de las FARC con toda la influencia de la dictadura chavista y de otros gobiernos comunistas del continente para tratar de poner contra la pared al gobierno colombiano. Y en una operación muy bien planeada, las fuerzas militares le causaron un golpe importantísimo, las FARC en esta zona, a pesar de un error táctico de un batallón de seguridad energético vial que cometió unos errores tácticos imperdonables y fue golpeado unos dos o tres días antes de iniciar esta operación y casi la echa al traste, pero la buena planeación, la información exacta y la contundencia de la Fuerza Aérea permitieron que este golpe se llevara a cabo y que afectara fundamentalmente a las FARC y al gobierno de Venezuela, que estaba apoyándolos de manera descarada, como lo viene haciendo ya hace unos días. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Vicente. A partir de su aparición, de la 10ª cuadrilla de la FARC ha perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento de Arauca, área donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica para el bloque oriental de este grupo. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, el problema del municipio de Arauquita, Arauca. Sí, vamos a ver el video, pero queremos puntualizar en algo. Parece que la violencia que ocurre en norte de Santander, Arauca, Vaupés, Bichada, Putumayo, Amazonas, Chocó, Cauca, no fuera tan importante para los colombianos, y al entrar en profundo nos damos cuenta que las FARC vienen desarrollando innumerables acciones terroristas desde hace muchos años en esas zonas y no dejan de ser noticias de momento o como parte del paisaje de la delincuencia en Colombia, pero ningún medio de comunicación, ningún analista de los que llevan a los medios le puntualiza la profundidad que eso tiene. Y es un proceso sistemático, permanente y prolongado en el tiempo de causar daño en las regiones fronterizas, lo cual indica que Colombia no tiene política de fronteras y que ha abandonado esas comunidades a su suerte y a expensas de lo que hagan los terroristas. Entonces, hoy queremos resaltar eso, las víctimas de las regiones fronterizas y, para el caso concreto, Arauca, y mucho más específico,
Arauquita, que es un municipio además muy hermoso, muy bien ubicado, pero sometido al terror comunista desde hace muchos años. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022 y nuestra emisión 251 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, en el que se abordará el convulso fenómeno de violencia multiforme, sucedidos en todos los municipios del departamento de Arauca, que por ser frontera con Venezuela, durante años fue convertido en importante centro de crímenes para satisfacer los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista del país. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Arauquita en el departamento de Arauca? Bueno, el municipio de Arauquita tiene 3.060 kilómetros cuadrados. Está ubicado estratégicamente en el nororiente de Colombia, a orillas del río Arauca, queda su área urbana, pero tiene una extensión muy amplia hacia el sur y hacia el oriente del mismo departamento. Está ubicado a 95 kilómetros de la capital Arauca y tiene un área cultivable calculada en 305.000 hectáreas. Para el censo del año 2013-14, censo agrícola y censo que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tenía en ese momento 41.309 habitantes y 9.450 predios urbanos y 5.411 rurales, lo cual indica que tiene una población grande en referencia con otros municipios de la región y que hay más o menos 19.000 habitantes en la zona urbana y 22.000 en el área rural. Eso también indicaría que ya muchas personas han abandonado el campo y se han ido dedicando a otras actividades como el comercio legal y el ilegal en la zona fronteriza, habida cuenta que pasa un río por ahí, que es el famoso río Arauca, que es fronterizo con Venezuela. Y tenía en ese tiempo un valor catastral de 75.000 millones de pesos. Pero pues esos son datos de comienzos de siglo que los consolida el Agustín Codazzi con fecha 2014, pero para 2004 ya tenían el dato de los predios, quiere decir que falta actualizar esa información. Y dentro de lo que vamos a ver hoy, está incluido el
están incluidos algunos actos terroristas que alcanzaron a ser totalizados aquí. Y en 23 años de vida del municipio hubo 749 acciones terroristas de las FARC. Esto es aterrador, porque quiere decir que el municipio estuvo permanentemente durante ese lapso al asedio permanente de los terroristas. Y son acciones terroristas que tuvieron, digamos, despliegue en la prensa, sin contar las que ocurren a diario del desplazamiento de campesinos, el secuestro, el robo, la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, el acceso carnal violento contra menores de edad, que no se sistematizan porque no hay una información permanente, sino estas son las que ocurren con hechos de sangre, de violencia, y que son públicas, masivas, porque es lógico un asesinato de sicariato comunista o una herida que le causen a alguien también es un hecho de sangre, pero esas no están contabilizadas aquí, están contabilizadas las que tienen algún despliegue mediático. Ahora, mirando el mapa, el municipio queda más o menos al norte, noroccidente del departamento de Arauca y como decíamos, está surcado por el norte, por el río Arauca y pasa la frontera. Y al mirar el mapa, pues Arauca está ubicada en un sitio supremamente importante, lo hemos dicho, no es tan lejos de la capital de la República como nos parece cuando nos nombran Arauca y nos imaginamos que eso es tan lejos, porque no es sino cruzar el departamento de Boyacá y ya está en Cundinamarca. Y el departamento de Boyacá, la única limitación que tiene sería esta parte de la cordillera, que fue la dificultad que tuvo Simón Bolívar para entrar triunfante con la campaña libertadora, lo cual indica que si Simón Bolívar en su época lo hizo en 70 días, hoy con los medios de comunicación que ya hay y que permiten, a pesar de las dificultades geográficas y de transporte, pues estar más cerca de la capital por distintas vías, inclusive la aérea o una cuestión multimodal utilizando ríos y carreteables. Y al ver el mapa de Arauca vemos que todo el occidente está prácticamente cubierto por el piedemonte llanero, aquí en la parte baja, y por la cordillera oriental que avanza de sur-occidente a nororiente del país y abarca un buen tramo del sector occidental del departamento. Y que de allí nacen una cantidad de ríos que se van casi todos desembarcando al río Arauca y van aumentando su cauce, que ya en Venezuela es mucho más grande. Y vemos también que al oriente del departamento de Arauca hay una frontera imaginaria, una línea recta sobre la llanura que no tiene ningún control para saber dónde es Colombia y dónde es Venezuela, razón por la cual los terroristas de las FARC que se mueven y el ELN que se mueven en todo el departamento tienen la posibilidad de pasar de un lado al otro, máxime que hay varios ríos que van llegando allá, como el Carabobo Norte o Casanare, que es el mismo en cierto sector, y el río Arauca. Pero hay otros ríos más pequeños, también muy importantes. Y uno de los ríos interiores del municipio, del departamento de Arauca es el río L, del cual hemos hablado ya aquí anteriormente. Y en cuanto a la distribución de carreteras y carreteables, el departamento continúa muy pobre. Hay algunas que son pavimentadas y ya lo hemos visto en anteriores episodios que las olas invernales son muy fuertes en esta región, que como las carreteras están a ras de suelo, de superficie y no hay un mantenimiento bien consistente, ni la construcción puede ser consistente con las bermas y con las características técnicas que requeriría una carretera de primer orden. Es muy común que en la época invernal o de lluvias los caños se desborden y destruyan los puentes o dañen la banca de la carretera. Y las carreteras que son destapadas, la mayoría, tienen también la dificultad que en verano son unas polvaredas impresionantes que afectan la visibilidad y enferman, producen catarros, gripas. Y en la época de lluvias se complica porque se vuelven unos lodazales intransitables.
Entonces, el drama de uno de los departamentos más ricos, que nos da muchísimo de los ingresos por hidrocarburos, que también produce suficiente ganado vacuno para abastecer a varias capitales del país y también produce piña, plata, yuca y hasta pesca de río para abastecer los mercados de diferentes regiones del país, no tiene todavía una infraestructura. Y casi siempre que se habla de la infraestructura para el comercio y el transporte, se piensa en las dos costas y en el interior del país, pero muy pocas veces se piensa en el oriente de Colombia, donde hay toda esta perspectiva agroindustrial, agroturística, ecoturística y de desarrollo, porque podría ser que allá, como lo pensó Elisario Betancur en Belvichada, que es vecino del departamento de Arauca, se podrían construir lo que llaman las ciudades del futuro, comenzando desde cero, y Colombia podría ser un piloto en Latinoamérica en esta región, con todos los procesos que incluyen el respeto absoluto al medio ambiente y al desarrollo tecnológico. Pero la violencia y la corrupción de la politiquería que hay en este país y la falta de visión estratégica nos ponen en otros escenarios, que es lo que vemos sobre el mapa. Y ya unas fotos, vemos un poblado construido más o menos con unas calles trazadas, no con un planeamiento territorial porque no existe, sino trazadas al vaivén de cómo ha ido creciendo este municipio. Y entonces, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales pues es malo, y todo al final va a verter es al río Arauca, causando más daños a la naturaleza. Las casas, como vemos, casi todas de tejas de zinc y construidas con ladrillo, y las calles aterradoramente destapadas en un municipio que es fronterizo y que debería tener mucho más desarrollo e inversión y visión del Estado, tanto nacional como departamental, porque es que se nos vuelve costumbre cada vez que analizamos a los colombianos los temas, y es decir, es que el gobierno nacional no invierte, y uno se pregunta, ¿y qué están haciendo los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, que también reciben impuestos, regalías, transferencias? Pues lo que decíamos ayer en Cable Noticias, mucho de ese dinero termina en el bolsillo de los dirigentes que están encargados de invertirlo. Y el caso de Arauca, que recibe regalías importantes por la riqueza petrolera, tampoco se refleja. Entonces, hay no algo, sino mucho que está fallando en esa región. Además que la riqueza agropecuaria podría generar industrias mucho más consolidadas que ayudarían más. En el África tienen una producción importante de cacao, pero con las reglas que le ponen los europeos cada vez más estrictas a la compra del chocolate. Por ejemplo, Suiza ha venido apretando mucho las tuercas en eso, porque hay explotación de seres humanos, hay esclavismo en el África. Entonces les han limitado cada vez más los controles para la producción del cacao. Y Colombia, que tiene en el departamento de Arauca y en este municipio, entre otros, una buena producción cacaotera, y la podría superar y desarrollar la infraestructura para convertirse en la despensa de los países europeos que procesan el chocolate y que lo consumen por cantidades industriales. No se ha podido. Y entonces aquí tenemos industrias importantes de cacao, pero un consumo casi que interno y sin ninguna visión de desarrollo, en que, por ejemplo, se construya el ferrocarril desde Arauca al interior o de Arauca a la costa atlántica para poder exportar ese producto que es bien importante y de muchísima calidad, del cacao colombiano, y podríamos aprovechar esos mercados que hay allá. Pero es lo que hay y es lo que tenemos.
Y aquí vemos el mapa, corrijo, la foto del puente en la parte inferior de la cantidad de venezolanos que cruzan a diario el puente de Arauquita, y esto pues con el éxodo del desgobierno de Maduro y, y, y de Chávez. Pero como lo hemos analizado en otros episodios, no ha habido una concepción geopolítica de Colombia para aprovechar ese drama, que sería trasladarle el problema a la ONU y organizar campos de refugiados. Ya no lo hicieron, ya es imposible, pero es lo que ha debido hacer Colombia desde el principio, y pedir la intervención de ACNUR, que es la entidad de la ONU encargada de manejar todo este proceso y hacer que la ONU financiara unos programas de asimilación económica de estas comunidades, y este municipio de Arauquita hubiera podido ser un piloto para la producción de cacao para venderle al mundo. Pero allá lo que se está produciendo, y cada vez menos invisible, o sea, más visible, es el tema de la coca. Increíble. Entonces muchos venezolanos, de la mano con las FARC y el ELN, están cruzando a hacer ese otro ejercicio, y no el correcto, que sería el cacao, que se produce de la mejor calidad en esas tierras. Y en la parte superior vemos la foto de lo común y lo usual, la gente moviéndose por esas carreteras, porque no todos tienen su transporte personal, destapadas y a expensas de que venga un vehículo y pase y los rocíe de polvo. Es la vida de estas personas viviendo en la pobreza, mientras el suelo tiene una riqueza impresionante. Entonces, este sería un contexto general que nos da a entender el escenario donde las FARC, desde hace más de 30 años, aprovechando la posición geográfica, la riqueza y la cercanía con Venezuela, cercanía geográfica y cercanía humana, porque al fin y al cabo muchas personas de estas son de uno y otro lado, y pasan y viven, porque es que si les ponen el control sobre el puente, pues simplemente 2 kilómetros arriba o abajo del puente tienen unas canoas que los cruzan de lado a lado, y cruzan por trochas, y ahí se mueven economías legales e ilegales, lo bueno, lo malo y lo feo de la región. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el contundente golpe de las fuerzas militares de Colombia contra terroristas de la 10ª cuadrilla de las FARC en la vereda Aguas Claras del municipio de Arauquita, Arauca? Pues, mi coronel, si nosotros llegamos ayer a 250 y hoy estamos en las 251 sesiones sobre este conflicto, le diría, sin temor a equivocarme, que eso es pírrico, es ínfimo. Todo ese trabajo que hemos hecho de acumular datos al comparar lo que ha ocurrido en Arauca durante los últimos 40 años. Eso parece como un Vietnam, tierra de nadie, y la gente allá es tan buena que los políticos no han sido capaces los políticos corruptos, me refiero a esa región, y del resto del país que tienen que ver con ese desarrollo, no han sido capaces de acabarla. Pero es aterrador. En Arauca hay casos, y usted se encuentra con civiles de Arauca o con soldados que prestaron su servicio allá o que les tocó operar allá, y es todo el tiempo hechos de guerra y de guerra y de guerra. Pero aquí en el centro del país pasan casi inadvertidos, y que a cada rato destituyen un gobernador por delincuente, porque se robaba, que investigaba el secretario de tal cartera, que el alcalde de tal municipio le estaba dando dinero a la FARC o al ELN, que hay contrabando desde Venezuela y hacia Venezuela, y que las cámaras de comercio están aterradas de que no hay ingresos, que las regalías se las roban. Es un mapa aterrador lo que tiene Arauca, y ha pasado, a pesar de la belleza y la riqueza que tiene ese departamento, ha pasado como en un segundo plano, y solo se conocen de vez en cuando de Arauca o los casos de corrupción o los casos de violencia, y después de que llegó el narcotráfico, peor.
Entonces, esto para decirle que sí que es difícil consolidar antecedentes, pero como estamos en una actividad académica, pues trataremos de mencionar algunos. Y por eso cambiamos hoy para dejar el de Puerto Rondón para presentar por el de Puerto Rondón para el próximo viernes, para ver la dimensión de lo que ocurre en este departamento y en uno de sus municipios, que es Arauquita, porque los otros 6 no se le quedan atrás. O sea, me refiero a Tame, a la misma Arauca y a los demás municipios, a Carabobo Norte, que integran el departamento, porque en todos ocurre lo mismo y las características son similares. Y dijéramos que un antecedente resaltante que no está relacionado aquí en la lista fue el secuestro y asesinato de 3 antropólogos norteamericanos, estadounidenses, que lo llamaban los indigenistas, que los secuestró el hermano del Mono Jojoy y los asesinó. Eso ocurrió por allá en el año 99-2000. Pero vamos a tocar algo más importante. Es que cuando ocurren estos hechos en el año 2012, quedaban todavía una buena cantidad de policías y soldados secuestrados y ya llevaban 13, 14 años de estar en poder de las FARC. O sea, todavía estaban secuestrados algunos de los policías de Mitú, algunos de los soldados de Miraflores, Guaviare y de Uribe Meta. En síntesis, los que no habían sido liberados en la operación Jaque, o los que las FARC no han entregado a cuentagotas, o los que habían pagado su liberación, naturalmente. Entonces, apareció, además de la ONG de Piedad Córdoba y sus amiguis, apareció otra, de la cual también hacía parte Piedad Córdoba y otras de las ilustres ciudadanas que han defendido la paz, entre comillas, en Colombia, con el argumento de que tenían que dejarle a las FARC, a ese grupo que llamaban Mujeres Internacionales por la Paz, y había unas señoras de Argentina, entre otras esa que murió hace poquito, que era la que hacía escándalo por las Madres de Mayo allá, la Elena, y otras, que tenían que dejarles una visita a esa ONG por todas las cárceles del país para visitar a los presos políticos. Eso habían comenzado desde finales del gobierno de Uribe. Y Uribe les había dicho que los presos en las cárceles tienen una autorización de visita a cargo del juez que tiene el proceso, pero que no se puede convertir ni en acto propagandístico, ni mucho menos una cosa masiva para crucificar al Estado colombiano. Ya al final del gobierno de Uribe, el señor Santos había ganado las elecciones y estaba en tratos con las FARC. Entonces siguieron insistiendo y Santos pues quería iniciar el proceso de paz lo más rápido posible para garantizar su premio Nobel, y comenzó a ese tira y afloje de lado y lado, sobre todo de las FARC presionando. Entonces la forma de presionar para que el Estado colombiano las dejara visitar, y ahí se iba a meter Chávez y todos los grabados. Bueno, entonces decíamos que como antecedentes, estábamos hablando de los antecedentes antes de que tuviéramos el problema del bajón de luz que se presentó, y hablábamos de que Chávez estaba intrigando en el exterior para liberar a los secuestrados y para darle estatus de beligerancia a las FARC. Había habido 3 golpes significativos que los tenían contra las cuerdas y ya no podían seguir manipulando los diálogos, que fueron la operación Jaque, la baja de Jojoy y la baja de Cano. Eso no significaba que las FARC hubieran perdido la esperanza de seguir presionando al país y que Chávez seguía hablando de la necesidad de la paz. Entonces querían sentarse a negociar de paz, pero en posición de superioridad y no de inferioridad. Y lo que argumentaban era que si caía un terrorista, pues había otro que los reemplazaba. Arauca no había sido un departamento de narcotráfico, pero infortunadamente cumplió la regla nefasta de que toda la periferia colombiana está untada de narcotráfico,
Primero comenzó con la Guajira por ahí en los años 60, 70 con la marihuana y después se extendió por todas las fronteras, pero ya con el tema de la coca y otros movimientos de drogas ilícitas como la morfina o mejor, la heroína y la pasta base, los sintéticos, todo eso se mueve ya en todas nuestras fronteras. Otro era el avance importante que iba teniendo el bloque oriental de las FARC, que inicialmente, pues lo hemos visto, era fuerte su asentamiento y su proyección en el Meta y el Guaviare, y se fue extendiendo rápidamente por los ríos hacia el Guainía, el Baupés, el Vichada, y allí en Arauca, con el surgimiento de la riqueza petrolera. Entonces comenzó una pugna tenaz entre FARC, ELN, y luego llegaron las autodefensas de los hermanos Castaño, ya eran los tres, y después otro tipo de bandas criminales con el narcotráfico, y se volvió eso una tierra de nadie, donde los bandidos de todas las pelambres de Venezuela y Colombia fueron creciendo y cometiendo acciones criminales nacionales e internacionales. Entonces ya no hubo finquero del otro lado de la frontera que no fuera víctima de la extorsión, del secuestro, del chantaje, del boleteo, que no pudiera, hemos dicho, si no se sometía a eso, tenía que irse. Con lo peor, que el señor Chávez miraba para otro lado y la Guardia Nacional venezolana, que ya andaba corrupta, y el ejército venezolano, que ya se habían podrido, hicieron parte del problema y no de la solución. Entonces, cuando se trataba de problemas con las FARC, inmediatamente el señor Chávez se anticipaba a decir que no han sido las FARC, sino que han sido los paramilitares, siempre lavándole la cara a las FARC. Y les dio hasta oficina en Fuerte Tiuna, y allá vivían Rodrigo Granda, Timochenko, Iván Márquez. Hasta recordamos una foto que se publicó en ese tiempo, que Iván Márquez estaba disfrazado con uniforme militar en los patios de Fuerte Tiuna, subido en una moto Harley Davidson, en la cual se movía por Caracas como Pedro por su casa. Y en los documentos internos que se encontraron en los computadores de Reyes, hablaba de nuestra oficina en Fuerte Tiuna. Es decir, las FARC hacían parte del Estado Mayor de la Fuerza Venezolana allá, porque tenían oficina y hablaban directamente con Chávez, con Rodríguez Chacín y con otros delincuentes de la narcodictadura venezolana. Entonces, todo eso se fue dando paralelo, así es de que el hecho que ocurre no es aislado. Siempre insistimos en este tema, el terror que se causa en la población civil por medio de infiltrados en las organizaciones sociales, y allá en Arauca crecieron muchos. La primera demostración grande de que tenían infiltradas las organizaciones campesinas y populares internas de Arauca fue el famoso paro cívico del año 99, y que coincidió prácticamente con el asesinato de Monseñor Jaramillo por parte del ELN. Y ya se veía cómo salían los campesinos presionados por las organizaciones terroristas a hacer protestas y a generar violencia, y les han metido en el cuento un cassette. Tal vez ustedes, escuchando ayer al señor, al representante a la Cámara del Cauca, él es dirigente político, se está ganando 40 millones y habla de lo mismo, que los pobres campesinos, porque es que los funcionarios del Estado no les ayudan y que no sé qué, y es que tal, y el Estado, y uno se pone a pensar, bueno, y este personaje, siendo un representante a la Cámara, habla de eso, ¿por qué no va al fondo y toca que él es uno de los responsables? Y así son todos en todas las regiones, y entonces los manipulan con ese discurso y lo repiten, y lo peor es que los periodistas también se lo repiten y nadie les pone el punto sobre la i. Como es obvio de pensar, sobre ese sector de la frontera venezolana, desde hace muchos años se han ubicado 3 bloques de frentes de las FARC. En la parte norte, el bloque Caribe, del cual el responsable era Iván Márquez. En la parte central, el bloque Magdalena Medio, a cargo de Timochenko. Y en la parte más sur de la frontera, el bloque oriental con el Mono Jojoy. Y en todos, como dicen en sus documentos internos, trazamos la política de relaciones internacionales con los países vecinos. Imagínense, las FARC hablando
nuestra política de relaciones internacionales con los estados vecinos, y en este caso pues, con Venezuela. 3 bloques bien definidos con área definida en la línea fronteriza. Y en este caso el bloque oriental es el que tiene la acción terrorista sobre el municipio de Arauquita en los límites. Como les decía en el inicio, en el preludio, es tan prolongado, es tan abultado el prontuario de acciones criminales de las FARC en esta zona, que realmente no nos equivocamos. Colombia ha mirado para otro lado y ha estado ignorante de lo que allí ocurre contra nuestros compatriotas en Arauca. Entonces, es muy difícil, tocaría llegar al momento de dar cifras, porque para poner caso por caso se nos volvería eterno esto aquí, y de casos atroces, de masacres, secuestros, robo de tierras, destierros, abusos contra mujeres, niños, robo de ganado, incendio de ganado, porque si no les pagaban la acción iban y rociaban las vacas en los establos, en los corrales, con gasolina les prendían candela, destrucción de lanchas, petardos, minas quiebrapata. Es increíble todo lo que las FARC han hecho allá y la indiferencia cómplice de todos los colombianos que hemos mirado para otro lado. Entonces, simplemente lo resumimos como un antecedente y que luego fue una prolongación. Ataques terroristas y sicariato comunista, que son muchísimos, muchísimos. Y quien vaya allá y se ponga a investigar eso, necesitaría un equipo completo de historiadores para hacer no un libro, sino una enciclopedia de lo que ha ocurrido en Arauca. Secuestro, extorsión y terrorismo son apenas una extensión de lo que acabo de nombrar, para no profundizar más, pero permanente. Y la prueba es que los 3 indigenistas de los que hablamos venían a trabajar con las comunidades indígenas y fueron asesinados inmisericordiamente por el hermano del Mono Jojoy. Y para esa época ya había un reclutamiento grande de menores en la frontera colombo-venezolana. Y hoy, por ejemplo, publica el periódico El Tiempo la escabrosa versión de Martín Sombra, que no estaba exactamente en esta zona, pero que cumplía una directriz, porque es que en las FARC lo que hace una cuadrilla lo hacen las otras. Allá no, en estos sistemas comunistas no es que cada uno es independiente como pretenden manipular en el caso del ELN, que es una federación, no son mentiras. Ellos se rigen por un plan estratégico y se rigen por unas líneas claras. ¿Y a qué voy a decirles? El señor Martín Sombra confesó ayer tranquilamente que él reclutaba menores de edad en el Meta y en el Guaviare y en otras partes y los enseñaba a comer carne humana, a que mataran y comieran del muerto, pero de verdad, que fueran caníbales. Ahí está, en el periódico El Tiempo de hoy. Pero es más importante el partido de que ayer Portugal eliminó a otro equipo en la Copa Mundo. Eso es más importante para los colombianos. Aterrador eso. Entonces, si estaban reclutando menores en la frontera y necesitaban entrenarlos como pizzas suaves, porque claro, un menor tiene mayor flexibilidad en el cuerpo y discute menos una orden de esas, y al contrario se siente muy motivado que lo integren a un grupo de comandos que acomete acciones suicidas, pues nada de raro tiene que estos muchachos que estaban reclutando en Arauca se los enviaran al ilustrísimo señor Martín Sombra a que los entrenara como caníbales y como terroristas. Y entonces uno dice, ¿y por qué el señor de Rux no publicó esa partecita de que en las FARC hay canibalismo? O sea, los peores horrores de la guerra siguen saliendo a flote con las FARC, y el informe de la Comisión de la Verdad es que son unas mansas palomas. Increíble. Y paralelo con eso estaba el Frente Internacional de las FARC regado por el mundo, los hijos de todos esos bandidos antiguos, de Tiro Fijo, de Jacobo Arenas, de Cano, el Tornillo Lozada, todos los que tenían hijos en el exterior, haciendo propaganda para presionar que
el gobierno colombiano entrar en diálogos para ellos poder liberar a los secuestrados que quedaban y para que les dieran estatus de beligerancia. Y claro, de toda esta oscuridad, de toda esta miasma que hemos descrito aquí, de esas bajezas humanas, no se mencionaba ni se menciona nada. Entonces, ¿cuál es la verdad histórica que han contado? Bueno, esos serían, mi coronel, a grandes rasgos, los antecedentes que, como ve, son supremamente escabrosos. Entonces, ¿cómo describió brevemente el diario El Tiempo la demoledora emboscada de la 10ª cuadrilla de la FARC contra los soldados del batallón del Plan Energético Vial en el municipio de Arauquita, en Arauca, el 16 de marzo del 2012? Bueno, resulta que la información de inteligencia que tenía el Comando General de las Fuerzas Militares, y mapas y con fotos, aerofotografías y con seguimientos, era muy buena y tenían hasta un grupo de infiltrados que estaban dando información. Y como venía funcionando el programa de desmovilizados, se había copiado una buena información y se tenía ubicado exactamente el campamento de las FARC, pero como era tan grande ya el grupo, no era que estuvieran todos en el campamento principal, sino que había bandidos regados por toda la región acometiendo acciones criminales. Y en la zona, como está cerca el oleoducto, pues había que mantener una seguridad con un batallón, como lo mencionó usted, el batallón energético vial, cuya función es un patrullaje a lo largo de la línea del tubo, muy móvil para estar en un lado y en otro, llegando de sorpresa para evitar que los terroristas le coloquen explosivos al oleoducto y causen daños a la economía y daños al ecosistema. Pero naturalmente esas tropas que están en tierra pues no conocen la operación secreta que está pasando, pero sí cometen un error, que es quedarse varios días en un solo sitio de cambuche o de estación permanente transitoria, y las FARC seguían todos los días con el cuento de que ellos estaban en guerra. Ya estamos hablando del gobierno Santos, y que si no les cedían en la negociación de la liberación de los secuestrados, ellos van a seguir atacando. Y las señoras esas que les mencionaba, dele por la prensa, y la prensa ayúdeles al cuento, que es que el gobierno nacional, el que es terco, es el que no le cede, que cuál es el problema, que visiten las cárceles y se hagan un documental y que puedan ir todas en manada a hablar con los presos políticos. Pues el gobierno de Santos les decía que no eran presos políticos y que el gobierno no tenía ninguna autorización para dar esa orden, sino que era el juzgado, y el juzgado pues tiene unos protocolos y así no se valía. Entonces sacaban por un lado y por el otro la publicidad de los secuestrados con las fotos pidiéndolos que los liberaran. Y este batallón o esta unidad de ese batallón cometió el error de no cumplir con las medidas tácticas que ordenan los manuales, que ordena el entrenamiento y que se deriva de la situación táctica, porque es que el que está en guerra sabe que tiene enemigos, y el que tiene enemigos no duerme por lo menos 2 noches seguidas en el mismo sitio. Y eso es de la historia de la humanidad, no es la guerra de guerrillas, es la historia de la humanidad. Quien se quede estático es fijo que puede ser blanco de un ataque. Entonces ahí ocurrió que las FARC, una cuadrilla de estas, sorprendió a una unidad de soldados, y el golpe estaba planeado para el del ejército, el de las fuerzas militares estaba planeado para el 20 de marzo del año 2012, de acuerdo con los cálculos y las coordinaciones que se hacían con todas las fuerzas, pero el 17 de marzo se presentó, el 16 de marzo en la noche, se presentó este golpe demoledor, que los bandidos de las FARC vinieron y asesinaron a 11 soldados de la unidad que tenía que ver con el oleoducto, no los que iban a hacer la operación, que eso era un secreto. Y eso alteró un poco el mapa mientras se verificó que el campamento principal no se hubiera movido. Pero sí fue un golpe demoledor. Allá le tocó ir al señor Santos
y al ministro Pinzón Arauca a poner la cara, a recoger los muertos, y Santos salió experto en táctica militar ese día diciendo que se han cometido imperdonables errores tácticos y comenzó a describir los errores con lo que el general Navas y el general Mantilla le han explicado que había ocurrido. Pero fue pues un desafortunado golpe que causó mucho efecto en el país y obvio aprovecharon todos los propagandistas de las FARC a decir que hubo, que lo que era que negociar, que la culpa era de Uribe, los 8 años que no ha hecho sino guerra, pero no miraban todo el daño que han hecho las FARC, no, sino la guerra de Uribe contra el pueblo colombiano, como dicen ellos, que era la presión que hacían. Entonces, al otro día ocurrió otro caso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la reacción inmediata de las fuerzas militares contra los terroristas de la 10ª cuadrilla luego de la demoledora emboscada de la 10ª cuadrilla de las FARC contra los soldados del batallón Plan Energético en el 2012? Pues al día siguiente el ejército no bajó la ofensiva porque había una fuerza de tarea ya creada, ya que es la Quirón, y esos siguieron con las operaciones y al día siguiente dieron de baja a un bandido muy importante. Pero pues obvio eso no opacaba la emboscada, y en ese bandido era un tal Indio, que era uno de los que más tiempo llevaba en las FARC, llevaba aproximadamente 20 años, 18 años de militancia terrorista, y era encargado de finanzas, o sea, el que extorsionaba a las petroleras, el que pasaba al otro lado de la frontera y recogía cuotas extorsivas a los finqueros, y ahí mismo en Arauca, y a los ganaderos, y a los productores de cacao, y a la petrolera. Y en un golpe contundente lo dieron de baja, el tal Indio, y fueron capturados 4 terroristas que andaban con él. Entonces dijéramos que eso amainó un poquito y ayudó a disipar la información de que se estaba tejiendo algo más grande que venía en curso desde hace rato. Pero desde luego en la opinión pública seguía la sensación de que las FARC habían causado un golpe demoledor, que se robaron todo el armamento de los soldados asesinados, salieron como siempre dando declaraciones y se pasaron al otro lado del río, y ahí sí ya Venezuela no iba a colaborar con eso. Sin embargo, el campamento principal seguía allá donde lo tenían localizado con el satélite, las fuerzas militares. Pero es como una dinámica de violencia y de guerra que si no hubiera sido por el error de estos soldados que se dejaron sorprender, los 11 que murieron, este golpe se hubiera sumado era mucho más al que viene. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el Diario de España, El País de España, la muerte en combate de 33 terroristas de las FARC, luego de una exitosa operación aeroterrestre de las fuerzas militares en la vereda Aguas Claras del municipio de Arauquita, Arauca, el 20 de marzo de 2012? Pues se publicó con el titular que ustedes ven ahí: mueren 33 miembros de las FARC en una operación del ejército colombiano. Y eso se publica el 21 de marzo. Quiere decir que el hecho ocurrió el 20 de marzo, 4 días después de la emboscada de los soldados o del asesinato de los soldados. Desde el principio, el general Navas, el general Mantilla y los que tuvieron el mando de esa operación, el general Pinilla, fueron claros en informarle al país que no se trataba de una retaliación por los soldados muertos, sino que fue una operación que se venía planeando desde hace tiempos, y al mirar los hechos en retrospectiva y en análisis detallado se da uno cuenta de que fue así. Esto venía ocurriendo. El sitio se llama Matambú y la vereda se llama Aguas Claras. Es una zona donde hay lo que llaman los llaneros mata de monte, quiere decir que hay llanura, hay sabana, y de pronto se encuentra uno con un montón de árboles, un trecho amplio de árboles por lo general cerca donde cruza un curso de agua, y luego cruza esa mata de monte y vuelve a aparecer en sabana, llano.
Eso es muy común en los llanos orientales de Colombia, ese tipo de geografía y de formación de arborización. Entonces, en un sitio de esos los tenían localizado el campamento y lo bombardearon y desembarcaron las tropas y causaron pues 33 bandidos dados de baja, y el decomiso de fusiles, computadores, municiones, víveres, todo lo que tenían para sobrevivir allá, material de intendencia, de comunicaciones y de guerra. Y se capturaron otros bandidos de los que estaban allá, entre ellos el segundo cabecilla que era pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, este es otro punto del cual informe de la supuesta verdad no se menciona la dimensión de lo que significa el narcotráfico para las FARC, máxime que en todas las cuadrillas de frontera hay bandidos de las FARC pedidos en extradición por narcotráfico. También se resalta que el combate, el bombardeo, el ataque ocurrió muy cerca de la línea fronteriza con Venezuela, lo cual indica que vivían allí, pero pasaban de un lado a otro, como está probado que ocurrió con los que asesinaron los soldados, que eran de este mismo grupo, pero no estaban en el campamento y se replegaron fue hacia Venezuela. Y obvio se represaron hacia Venezuela porque ellos no sabían que ya les tenían localizado el campamento, pero no querían dejar el trillo de que al replegarse hacia ese campamento lo siguieran y llegara el ejército o la Fuerza Aérea allá. Se resaltó en ese momento también la relación del Mono Jojoy y su hermano con el narcotráfico. Y aunque no se dice ahí, se deja muy bien claro que el narcotráfico estaba en los dos países y se insiste en que las FARC estaban persistiendo o seguían persistiendo en que había que coordinar la visita de las señoras internacionales, que no se sabe quién les pagaba la estadía en Colombia, pero venían de varios países y andaban haciendo propaganda que tenían un poco de señoras extranjeras que no tienen ninguna autonomía ni autoridad en Colombia, exigiéndole al gobierno colombiano que tenía que dejarlas entrar a las cárceles a hablar con los terroristas. Son cosas que no se mencionan en ese informe, pero que demuestran la complicidad de partidos comunistas y de funcionarios oficiales con el terrorismo, y de la prensa, en lugar de ir a fondo, siempre publica la noticia con el sensacionalismo y con el cuestionamiento es por qué no se le cede a los bandidos, pero nunca cuestiona por qué los bandidos no cumplen con las leyes. Adelante, mi coronel. A finales del 2012, nuevamente la Fuerza Aérea propinó un contundente golpe a la 10ª cuadrilla de las FARC. ¿Qué fue lo sucedido? Bueno, antes de eso tenemos que ver varios detalles. El periódico El Tiempo publicó al día siguiente de lo que ocurrió allá en Arauca y relató que para que este golpe se hubiera producido había que tener en cuenta que el ejército logró infiltrar a algunos guerrilleros y que la Policía Nacional participó muchísimo en esto. Todo eso lo hicieron por medio de un trabajo muy bien calculado, muy bien dirigido. Fueron las fuerzas militares y la policía, no fue el ministro Pinzón que salió apareciendo ante los medios como si fuera un experto en estrategia y el que había dirigido todo y el genio que había planeado la operación, y eso no es así. Eso comienza, pues, usted mira la lógica, es los satélites con el apoyo de Estados Unidos toman las fotos e interceptan las comunicaciones y las entregan por el canal diplomático. Las recibía la Policía Nacional. La policía las procesa y las coordina con la Fuerza Aérea y con el Ejército. Se hace la verificación humana, que es la más compleja. Y para esa verificación humana, pues se utilizan los famosos grupos RECON. Y los grupos RECON van sobre el terreno con unos equipos técnicos y toman las mediciones de coordenadas exactas y las suministran y las confirman y las reconfirman.
y luego se produce el bombardeo y el desembarco de tropas. Pero eso es un trabajo de alta tecnología, de alto entrenamiento militar y de alta capacidad operativa, operacional, que no la puede dirigir un civil que no tiene la menor idea de eso, sino tiene que ser coordinado por expertos, por personas que tengan conocimiento profundo del tema. Y así ocurre la operación, pero fundamental fueron esos infiltrados, que no es que estuvieran infiltrados dentro de la cuadrilla, porque eso es lo que primero se imagina alguien, no, que se infiltran en el terreno y hacen la inteligencia táctica de combate en el sitio, la procesan en tiempo real y la envían con dispositivos de comunicación satelital a Bogotá, al centro de comando, y aquí el centro de comando la procesa técnicamente y mientras tanto las fuerzas especiales o la unidad que va a hacer el golpe tiene que tener personas muy bien entrenadas y una coordinación perfecta entre unidades de tierra y unidades aéreas para el bombardeo, el desembarco y luego pues el asegurar el sitio también con nuevos ametrallamientos y con nuevas misiones aéreas, y eso pues que tiene que hacerlo son militares de carrera y personas que tengan experiencia, no un advenedizo que habla de estrategia y sale ante los medios a darse publicidad pensando que ya es el próximo presidente del país. Así fue Eh, como describió él en el 2012 el diario El Tiempo los detalles de la planeación del contundente golpe de las fuerzas militares de Colombia contra los terroristas de la 10ª cuadrilla de la FARC en la vereda Agua Clara del municipio de Arauquita. sí, señor, así fue, y ese fue el detalle, cómo se hizo, cómo se planeó, cómo se ejecutó y cómo se desarrolló. Pero hay más hechos posteriores a esos. Eh, y es que 8 miembros de las FARC que pertenecían a esa cuadrilla se sintieron muy desmotivados para seguir en la lucha armada, o sea que el golpe se incrementó, además de los 33 bandidos muertos que hubo allí, 2 capturados que estaban heridos eh, y que también confesaron un montón de cosas sin que el ejército los estuviera persiguiendo. Se presentaron en una base militar 8 integrantes más de esta cuadrilla y fueron allá y dijeron, somos tal, 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 y entregaron una cantidad de elementos tales como fusiles, municiones, granadas, una escopeta, pero no cualquier escopeta, sino de esas de 5 tiros que llaman guacharacas, que la utilizan en este tipo de acciones los que van adelante, los punteros, porque tiene un cono de dispersión muy amplio, un disparo de estos, y los perdigones pueden impactar mucho más que un fusil, ya que un fusil es en un punto preciso, pero un perdigón en un combate cercano puede tener un buen radio de acción de 4 o 5 metros y todo lo que haya por delante pues lo afecta. Entonces esa la llevan los punteros, los que van adelante, porque si se encuentra con un grupo de 3 o 4 personas y dispara adecuadamente, lo más seguro es que afecte a las 3 o 4 personas. Todas las escopetas guacharaca de 5 tiros son letales en combate cercano. Y llevaban también detonadores, o sea, lo que se dice en términos coloquiales, estopines, mecha lenta, cable, bueno, un montón de cosas que se utilizan para hacer acciones terroristas. Y además entregaron unas caletas con armamento y con otros elementos cerca del municipio de Tame, o mejor, en la vía Tame y Arauquita. Entonces fue el golpe muy demoledor, causó un impacto y así por encima cerca de 45 bandidos fuera de combate en un solo día. Y claro, eso tenía que causarles una impresión y lo primero que se imaginaba el país era que había sido una consecuencia de una acción terrorista eh, con el asesinato de los soldados que va a producir una reacción muy fuerte del Estado colombiano y pues no fue tan exactamente así, pero por coincidencia ocurrieron los hechos de esa manera. Repito, los soldados del grupo, del batallón de energético vial lo que tenían era que estar moviéndose a lo largo del tubo y no transitando por el mismo camino, porque pues, obvio podrían ser víctimas de una acción de minas antipersona, sino que tenían que moverse en la región y recurrir al ingenio para estar garantizando la seguridad del oleoducto
sin dar la posibilidad que los emboscaran, pero cometieron ese error, por eso les asesinaron 11. Y la operación se estaba planeando no tanto como respuesta al crimen de estos soldados, sino para aflojar a las FARC que estaban muy persistentes en que había que dejar entrar a estas señoras extranjeras a las cárceles y que si no seguían con los secuestrados y pues naturalmente el Estado tenía que buscar la liberación de los secuestrados. O sea que son cosas que ocurren y hay que tener muy claro el panorama para entender lo que sucedía. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué ocurrió con las demás estructuras de la 10ª cuadrilla de las FARC después del contundente golpe de las fuerzas militares contra la cuadrilla en la vereda Aguas Claras? Pues ocurrió esto, mi coronel, que hubo ocho guerrilleros que se entregaron. Después, aquí a Bogotá llegaron muchos más. O sea, la deserción siguió y se fue bajando el número de integrantes de esa cuadrilla porque eran muchos, que estamos hablando de más de 1000 guerrilleros allá en esa zona. Por eso había tantas acciones criminales. Pero desafortunadamente al mirar ya en retrospectiva, como no se desmovilizaron todos, allá sigue el problema latente y de remate se dividieron en dos grupos, los que siguen a Iván Márquez y los que siguen al difunto Gentil Duarte, que ahora están con Mordisco, y ambos, por aparte, están hablando de negociación con el señor Petro y además cada vez que se encuentran, se enfrentan entre ellos por el narcotráfico y de remate el ELN que está en la zona se alió con los de Márquez y con la Guardia Venezolana, con la dictadura de Maduro, y cada vez que se encuentran a los de Gentil Duarte se encienden a plomo, y cuando los de Gentil Duarte pasan a Venezuela, mientras le dé plata a la Guardia Nacional, todo está bien, pero de vez en cuando, entonces Maduro ordena atacarlos y ellos atacan a la Fuerza Aérea Venezolana, perdón, a la Fuerza Armada Venezolana y le han causado daños. O sea que esto es un problema mucho más profundo de lo que se quiere pintar aquí, que del señor comisionado de paz y del señor Petro, de que esto es la paz total y ya al otro día va a venir. Por eso hablábamos ayer en el periódico, en la entrevista de forma un poco satírica, que eso sería hablar más o menos como de jurisprudencia zoometalúrgica. Coronel, a finales de abril de 2012, nuevamente la Fuerza Aérea propinó un contundente golpe a la 10ª cuadrilla de las FARC. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que con base en la información que soltaron estos muchachos que se entregaron allá, porque fue una información muy amplia, y entregaron cosas en la vereda Naranjito, entonces los radares, por decirlo de una manera coloquial, o sea, la inteligencia técnica volcó toda la atención sobre lo que ocurría con esta cuadrilla, la 38, que es muy cercana a las 10 y que tuvo esas deserciones por el golpe que se les propinó. Y no haya pasado un mes de este golpe cuando la Fuerza Aérea vuelve y localiza otro campamento ya más cerca de Tame, y realmente muy cerca del sitio donde se encontró la caleta que entregaron todos esos insumos. O sea, que uno deduce que estos mismos jóvenes sirvieron de análisis y de apoyo para que las tropas localizaran exactamente el campamento, le hicieran el trabajo técnico de inteligencia, de verificación in situ, y vino la Fuerza Aérea con su precisión que tiene y su profesionalismo de sus pilotos y su experiencia, y volvió y bombardeó un nuevo campamento, y allí cayeron 4, entre ellos un cabecilla muy importante, que le decían Guillermo, el nombre era Efraín Meléndez, y era el cabecilla principal de esta cuadrilla. Entonces, ahí vemos algo importante, que en menos de un mes se van produciendo una serie de golpes gracias a la acción de las fuerzas militares, al profesionalismo de sus pilotos y sus soldados de tierra, y el señor Santos termina sacando pecho y logra con esos golpes que el jefe del bloque oriental, que era el médico Mauricio, entre en conversaciones con el hermano de Santos y cuadre la iniciación de los diálogos en Cuba. Pero fue realmente el trabajo de los militares lo que aflojó a las FARC y los obligó
a que posteriormente liberaran los secuestrados. Entonces, el señor Santos aprovechó todo eso para decir que él tenía las FARC doblegadas y eso no era así. Era un golpe en el cual las FARC se dieron cuenta que si seguían con su tosudez de que las señoras de la internacionales de la paz y no sé qué más nombres visitaran los bandidos en las cárceles y les hicieran toda esa publicidad, ellos iban a seguir perdiendo gente. Entonces tenían era que parar la ofensiva del Estado. Es al contrario, no es que Santos los tenía doblegados, no es que la guerrilla estaba buscando cómo parar la ofensiva y tenía que inventarse una fórmula, pero como las cosas no se cuentan como son, entonces le dan la vuelta y manipulan la información. Y los periodistas se prestan para difundirla, como decía Santos. Vicencio. Bueno, ¿Cómo informó la cadena radial Caracol los detalles de la baja del terrorista alias El Indio, encargado de las finanzas de la 10ª cuadrilla de las FARC en septiembre de 2012? pues Santos sigue reunido con su hermano y con los delegados que ha nombrado, preparando ya la iniciación de las conversaciones en Cuba, y las FARC siguen asesinando gente en la región. O sea, no es que estos golpes ya doblegaron las FARC completamente y que se desmovilizaron, no, porque tienen un negocio grande que es el narcotráfico, tienen una complicidad tenaz que es la del gobierno de Chávez en ese momento, que les está diciendo, no, ustedes háganle que aquí tienen todo el proceso, el apoyo, lo que se va a iniciar es una probabilidad y además ustedes tienen que manejar el tema de que estamos en guerra y la guerra sigue. Entonces ellos siguieron cometiendo tropelías en Arauca porque, repito, es que estas bajas fueron importantes, las deserciones fueron muchas, las capturas fueron muchas, pero era que el grupo también era muy grande, muy grande. Entonces no había cambiado la dinámica de manera pues que ya la balanza estuviera a favor totalmente del Estado, como decía Santos. Y además porque estaban en pleno desarrollo del Plan Renacer, que ya no eran las acciones masivas en las que iban a dar blanco para que un bombardeo de la Fuerza Aérea les destruyera 40, 50 bandidos, sino que iban a actuar en grupos pequeños y moviéndose por esas llanuras donde tienen mucha experiencia y mucho conocimiento y además se pueden camuflar dentro de la población civil. Y fue localizado otra vez por un trabajo de inteligencia muy interesante, ya cerca del río Bocas o de las bocas del río L. Fueron localizados, los persiguieron y allí cayó otro que le decían David, que era un cabecilla también importante de la cuadrilla 10ª de las FARC. Y cuando él cayó, fueron capturados dos bandidos, uno colombiano y otro venezolano que tenían nivel de mando entre las cuadrillas. Y desafortunadamente, como ya estábamos en la Fiscalía de Montealegre, eso pasó como en segundo plano y allá estará guardado en los archivos de la Fiscalía el interrogatorio que le hicieron al delincuente venezolano, que quién sabe qué detalles conocía más de la relación de la narcodictadura venezolana con las FARC. Pero el golpe, en síntesis, pues fue fundamental porque se le afectó sustancialmente la estructura orgánica al grupo terrorista. Y con él, ¿incidió este golpe táctico en la liberación final de los últimos secuestrados militares y policías en poder del bloque oriental de la FARC? Sí, claro, los golpes en sumatoria todos fueron ablandando a las FARC, fueron obligándolos a ceder, pero las que no cedían era el grupito de las señoras de Piedad Córdoba, las famosas internacionales, y montaron otro show, que era la liberación de los secuestrados con llegada al aeropuerto Vanguardia, y allá andaba Piedad Córdoba con todas sus señoras listas para hacer el escándalo y salir ella abrazando a los secuestrados y dándoles la bienvenida y entregándoles flores como hacía y todo el show mediático que tenían. Y resulta que para mañoso y medio, el señor Santos se la hizo bien hecha y le dio la instrucción a las tropas de allá que la dejaran llegar hasta el aeropuerto Vanguardia con todas las señoras que iban a hacer el show y todas listas para salir a abrazarse
y el show, y la argentina, y la chilena, y la española, y la canadiense, y todo el show de comunistas abrazando a los soldados, lo tenían previsto, soldados y policías. Y las FARC ya sabían lo que iban a hacer y los enviaban a todos uniformados. Entonces las tuvieron quieticas allá en el aeropuerto, en la zona donde tenían, y paralelamente la cuarta división preparó a un grupo de señoras, las médicas y las enfermeras de la división, y las puso allá en la pista de aterrizaje. Entonces el avión que los traía desde el Guaviare, donde los habían liberado, aterrizó en Villavicencio, y el grupito de señoras extranjeras quietas allá en la sala mirando por el vidrio, esperando a que los secuestrados llevaran a una rueda de prensa ahí, y una nube de periodistas y todo el mundo esperando eso, y les hicieron la jugada del siglo. Se bajaron del avión y se subieron a un helicóptero y se quedaron con los crespos hechos, todo el show publicitario. Y entonces la explicación que se le dio, muy hábil del señor Santos, era que los secuestrados venían de la selva, que naturalmente quienes tenían que recibirlos en el momento de que se bajaran eran los grupos de sanidad para que le hicieran un breve examen allí, las médicas y las enfermeras los evaluaran muy brevemente y los subieran inmediatamente para un helicóptero que los traía al hospital militar, a un piso ya preparado donde quedaban aislados de prensa y de visitas mientras le hacían la revisión física y psicológica. Y con eso quedó ese show por el piso. Entonces ahí sí hay que reconocer un manejo muy bien hecho, que no fue seguramente idea de Santos, sino tuvo que haber sido una recomendación del general Navas, que era el comandante general, para evitar que se hubiera convertido en un show y en un espectáculo. Y las señoras pues tuvieron que regresar a Bogotá, comprar sus tiquetes de regreso y irse para sus respectivos países porque el show no funcionó. Y las FARC tuvieron que quedarse calladas y, al contrario, muy hábilmente, como el que no pierde empata, salieron y dijeron que renunciaban al secuestro de los militares y al secuestro en general, porque ahora sí iban para el proceso de paz. Naturalmente siguieron secuestrando, pero por lo menos lo dijeron públicamente y ya todo ese show que han montado con los secuestrados terminaba ahí. O sea que no solo esa operación, sino todas fueron sumando, y la maniobra muy inteligente de haber dejado que las señoras propagandistas internacionales llegaran hasta el aeropuerto, pero no permitirles que tuvieran contacto con los secuestrados recién liberados, y haber puesto a las enfermeras y médicas de la cuarta división a que las recibieran, fue una medida muy acertada. Adelante, mi coronel. Bueno, parece que tenemos problemas de audio. Entonces No, vamos a escuchar allá. ¿Cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico el reclutamiento en Arauca e inclusive al otro lado de la frontera? Mi coronel, sí, el señor Martín Sombra dijo hoy que él reclutaba niños y los entrenaba para ser caníbales, y estaba en esa región del oriente del país. Pues quiere decir que muchos niños de los que llegaron allá los entrenó y los devolvió a cometer todas estas tropelías. Y fueron creciendo y se volvieron ya adultos y estuvieron en esas cuadrillas, y muchos murieron en esos combates, otros se desmovilizaron, otros fueron capturados, y faltó, eso sí faltó, y a pesar de que se les hizo la recomendación N mil veces a estas personas que integraban el grupo de desmovilizados, de atención al desmovilizado que quedaba ahí en el Hotel Tequendama, Residencias Tequendama, funcionaba eso. Nunca hicieron caso y se les recomendó muchas veces que había que tomar todos esos testimonios de todos estos jóvenes que han ingresado desde niños y haberlos condensado en documentos públicos. Naturalmente eso existe en los archivos, pero ahora con el señor Petro será más difícil que autorice que esos archivos se desclasifiquen. Pero ahí está toda la información, no de uno, sino de cientos de niños que fueron reclutados, y la experiencia individual de cada uno en crímenes y en acciones terroristas. Entonces, por eso queremos, como siempre, resaltar el drama de la niñez en medio de esta violencia.
Al término formal de cada episodio de la memoria histórica no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al contundente golpe de las fuerzas militares de Colombia contra los terroristas de la 10ª cuadrilla de la FARC en la vereda Aguas Claras del municipio de Arauca? Habría muchas, ¿no? Habría muchas reflexiones, pero resumámoslas en que la guerra en Colombia cambió del ámbito táctico al ámbito estratégico de una manera muy rápida, sobre todo cuando se recibió el apoyo tecnológico de Estados Unidos y se decidió actuar sobre los cabecillas. Porque una de las características de la guerra de guerrillas es que muy hábilmente las guerrillas le imponen la iniciativa táctica y estratégica al Estado y termina el Estado sin querer, queriendo o sin darse cuenta, engolosinado en el combate local, en el combate cercano contra las estructuras, y los cabecillas permanecen indemnes en sus campamentos. Y eso fue lo que ocurrió muchísimos años con Casaverde y el Pato y el Yarí, las zonas de retaguardia estratégica de las FARC, hasta cuando ya Estados Unidos decidió meterle la mano con el Plan Colombia, vio que el país estaba desarticulando y se cambió de enfoque y se llegó a que hay que atacar los cabecillas. Y ese ataque comenzó en el 2002, pero se vino a cristalizar con fuerza en el 2008 con la baja de Raúl Reyes y las subsiguientes. Entonces aquí también ocurre lo mismo, que ya las operaciones que se hacen son tácticas, pero todas tienen una connotación estratégica profunda. Entonces, por ejemplo, mientras las FARC estaban buscando de manera estratégica manipular la liberación de los secuestrados con una acción propagandista muy bien coordinada por los gobiernos comunistas de Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que todos eran comunistas en ese momento, en Nicaragua y la dictadura cubana, ocurre que el enfoque que le dan las fuerzas militares a partir del último periodo de Uribe, no porque Uribe haya sido el que craneó eso, sino por la misma dinámica con que las fuerzas militares reenfocaron las acciones, se procede a golpear estratégicamente. Entonces la Fuerza Aérea tiene una preponderancia que la había tenido siempre como apoyo y aquí ya la tiene, es como acción directa, son dos enfoques diferentes. Y ya la coordinación es permanente y hace parte de la operación, porque antes las operaciones era una respuesta de la Fuerza Aérea o un apoyo de la Fuerza Aérea en una operación. Aquí ya es, la Fuerza Aérea es parte integral desde el comienzo de la operación. Es un enfoque diferente de Estado Mayor que le da esta acción. En segunda medida, se le da también un enfoque político distinto. Se entiende, por lo menos en el alto mando militar mejor, que cada acción que hacía las FARC buscaba una resonancia política internacional y había que contrarrestarla. Y la mejor manera desde el ámbito militar era este tipo de golpes. En tercera medida, el señor Chávez y todos sus cómplices se crean con los crespos hechos y finalmente no logran lo que pretendían, que era la legitimación de las FARC. En cuarta medida, el señor Santos hace una cosa importante, que es sentar a las FARC a negociar. Lo que hace mal hecho es ponerlos al mismo nivel del Estado y a que impongan ellos las condiciones para su desmovilización, pensando en el proceso, en el Premio Nobel de Paz. Si Santos los hubiera sentado en condición de bandidos, de derrotados, y les hubiera impuesto las condiciones, las FARC no les hubiera quedado otro remedio que hacerlo del M-19, entregarse, porque estaban completamente asediadas y la desmoralización cundía después de la operación Jaque. Fueron muchas las deserciones que se implementaron y comenzó la purga entre ellos y era lo que había que explotar. Pero el afán de ser Premio Nobel de Paz y las componendas y los pactos secretos que hizo el hermano de Santos con las FARC en la inicio de las conversaciones le dieron otra dinámica. Entonces este sería como el contexto para hacer un resumen general. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado,
que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al contundente golpe de las fuerzas militares de Colombia contra terroristas de la 10ª cuadrilla de las FARC en la vereda Aguas Claras del municipio de Arauquita, Arauca? Bueno, mi coronel, desafortunadamente todo este trabajo de las fuerzas militares con el gobierno Santos quedó en veremos, porque las FARC revivieron allá y tenemos el problema que este año 2022, que ya termina, a comienzos, en los primeros días de enero, un enfrentamiento mortal entre las FARC y el ELN, una matazón de gente ahí en Arauca, y luego un bombardeo del ejército y la Fuerza Aérea que dio de baja más de 30 bandidos, indican que esto sigue muy complejo y que la situación no se ha resuelto. De igual manera, mientras Venezuela no sea claro en su relación con las FARC, y si el señor Petro sigue empeñado en que Venezuela, que es un país que apoya el terrorismo, que hace parte del terrorismo, sea el mediador, eso es como entregarle el queso al gato para que no deje que el ratón se lo coma. Y la frontera, mientras no tenga una política de Estado, tendremos allá milicias bolivarianas, tendremos organizaciones estructurales de las FARC, y desde luego, mientras las FARC están en el Congreso, son partido político, no sean claros con toda su militancia y se permita lo que decía Santrich en los documentos que gente del Partido de la Rosa les ayuda, pues estamos jugando a un engaño que se resume en todas esas reflexiones que hacemos a diario. Entonces, antes de cerrar, yo le pediría los conceptos de hoy a mi coronel González, a mi coronel Alarcón y a Vicencio si tiene algún aporte para pasar ya al cierre de la emisión de hoy. Gracias, señor coronel. Este es el comentario para el día de hoy. El departamento de Arauca ha sido bendecido por la naturaleza desde cuando los ingenieros descubrieron yacimientos petroleros en la región. Pero esa misma riqueza trajo a los terroristas de las FARC y del ELN, quienes encontraron una rica veta para la extorsión y el secuestro, delitos con los cuales han pretendido vivir sin necesidad de estudiar y crecer profesionalmente para convertirse en personas útiles a la sociedad. Por el contrario, han preferido el camino fácil del bandolerismo, amenazando y asesinando para arrebatar los bienes de sus compatriotas, los mismos que se han ganado con grandes esfuerzos laborales. Por esa razón, las tropas han ofrendado sus vidas para impedir que tales criminales se conviertan en un gobierno basado en la esclavitud y el miedo. Como los innumerables crímenes cometidos por las FARC en la región hacen parte de la historia que no debe ser olvidada, el pueblo colombiano tenía la esperanza de que fuesen contados en el informe de la verdad. El mismo que fue encargado al sacerdote Francisco de Rux, pero ante la innegable realidad de las graves culpas de este grupo terrorista y las simpatías de vieja data del sacerdote con los sufrimientos causados, esas esperanzas de las víctimas fueron frustradas, ya que el prelado decidió culpar de los crímenes cometidos por los terroristas al gobierno colombiano, para esconder a los reales culpables de tan crueles y evidentes delitos, o, como mínimo, atenuar las condenas judiciales y protegerlos del desprecio nacional al que se han hecho acreedores. Y ante la burla de las FARC, violando el pacto que firmaron con el engañable presidente Santos, al no contar toda la realidad o tergiversando los hechos, y con ello martirizando aún más a las víctimas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está narrando los crímenes tal como han sucedido, contados por los mismos que tienen en sus cuerpos las mutilaciones y cicatrices de las heridas y llevan en el alma, junto con sus familias, el dolor de las ofensas. Para con ello dejar en evidencia la tergiversación hecha por el sacerdote de Rux,
a pesar del generoso pago que le hizo el pueblo colombiano por su labor, pero convirtiéndose también con ello en otro flagelador más de una nación que con tanta tolerancia y clemencia lo acoge y desea perdonar a quienes tanto le han hecho sufrir. Sin embargo, el pueblo de Arauca ha sido una de sus mayores víctimas, a pesar del inmenso empeño de las tropas que llega hasta la entrega de sus vidas. Muchas gracias, mi coronel. Coronel, mi coronel, Sí, sí. durante muchos años, más de 40 años, el departamento de Arauca ha soportado la violencia de la que usted nos ha hablado en este episodio. Y es triste ver que ya generaciones, las nuevas generaciones, han vivido en este conflicto y no tienen conocimiento de las acciones anteriores a lo que esta región tan próspera en su época, a mediados del siglo pasado. Es un momento de reflexión, es un momento de mirar cómo son las cosas y el futuro que nos avecina con nuestro país vecino Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicencio. Y mi coronel Alarcón. Se me adelantó Vicencio, y yo quería, abonándole a lo expuesto por mi coronel Villamarín, quería agregar lo siguiente. Arauca inicialmente perteneció al departamento de Boyacá, y en esa lejanía, la de Tunja, el control territorial y el de las autoridades era muy difícil. Solo como vía de información, el grupo Guías de Casanare desarrollaba patrullajes a caballo que duraban algo más de un mes. Pero lo más importante es que la colonización y ocupación, en especial de la parte sur de este departamento, fue usada por algunos para esconderse de la búsqueda y persecución de la justicia, tanto la de los Santanderes como la de otros sitios del país. Es conocido por novelas, es conocido por historia anterior, que allí se iban a esconder muchas personas que eran perseguidas por la justicia. Y para eso ya van como en la tercera o cuarta generación de pobladores. Arauca es una tierra muy rica, primero ganado, ahora petróleo, y siguen encontrando más y más pozos productores nueveciticos. Segundo, es necesario seguir insistiendo en la necesidad de conocer la historia para que no nos vuelva a suceder. Especial, no podemos permitirnos el regreso de ese terrorismo, al igual que se legalice el narcotráfico, así sea con fines medicinales, recordando siempre que la repetición, por lo general, es mucho más cruel y violenta que la vivida. Reflexión. ¿Será que vamos a seguir permitiendo que otros sean los que narren la historia con sesgo ideológico y moral a nuestros hijos y nietos y demás generaciones futuras, tal como lo estamos observando ahora en universidades, colegios y escuelas, en boca de los victimarios que ocupan elevados pedestales regalados con onerosos sueldos, escoltas y beneficios, prácticamente sin contar la verdad y sin pena por los delitos de lesa humanidad cometidos durante más de 50 años en el país? Se las dejo ahí. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, sintetizando los 3 puntos de vista, el error de haber nombrado a una persona que no tenía las condiciones de imparcialidad ni de el deseo de contar la verdad como es, nos tiene en esta desazón. Que el resto de la población, porque los araucanos sí lo conocen muy bien y lo han vivido allá y tienen en su ADN, pero el resto de la población colombiana sea ignorante de lo que ocurrió, hace que los jóvenes elijan a personas que han pertenecido a estos grupos
y los vean como los salvadores ante otra realidad que es la incompetencia de la mal llamada derecha. Sería una conclusión de ahí. Y la otra es que el departamento de Arauca, históricamente, por el abandono del Estado en las fronteras, ha sido el epicentro receptor de todo tipo de delincuencias y estas se han asentado allá y al asentarse se han multiplicado de tal forma que van generaciones nuevas y seguirá este fenómeno de presencia delincuencial mientras el Estado no llegue con soluciones integrales, que no es solamente hablar de paz total, sino es con hechos, con programas, con proyectos y con ejecución, y que la justicia también opere. Pues llegamos al final del ejercicio. El próximo viernes, esta noche no habrá ejercicio académico por tratarse de la tradicional Noche de las Velitas, mañana día festivo de la Inmaculada Concepción, tampoco tendremos actividad académica, y el viernes retornaremos por la mañana con el episodio de Puerto Rondón, que hicimos el cambio de hoy para el viernes, y por la noche, el día viernes, tendremos el análisis geopolítico de la trascendencia del golpe que se le causó a la corona española, la operación con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, hace 198 años. Entonces los dejamos con el mensaje institucional de cierre y les deseamos un feliz día a todos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces llegamos al final. Mi coronel Alarcón, mi coronel González, Vicencio, Rosita, y terminamos por hoy entonces. Muchas gracias, mi coronel.